Ahí está grabando. Ya. Buen día, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Voy a compartir pantalla para que nos vayamos guiando de este PPT que les hice. Ya. Bueno, el tema que tenemos que conversar hoy día es el tema de la indemnización de perjuicios. Pero también lo que me interesa conversar sobremanera es el final del taller y el tema de las notas y la evaluación faltante que nos estaría quedando. ¿Ya? Nosotros tenemos hoy día este taller en el cual se va a hacer una actividad que en el fondo es redactar una demanda de indemnización de perjuicios de daño moral por responsabilidad contractual. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Pero me interesa conversar también en esta clase de lo que se va a tratar la actividad evaluada personal del día 28 de octubre, ¿ya? Del día 28 de octubre en clave 1.2. Esa actividad nosotros la vamos a hacer evaluada y en la sala de computación, ¿ya? Yo voy a traer un documento preparado ese día en el cual ustedes van a tener que llenar. No tengo claro si va a ser una promesa o una transacción que va a venir más o menos lista, donde yo quiero que ustedes agreguen ciertas cláusulas que me interesan, entre ellos una cláusula de aceleración, una cláusula penal, establecer y reiterar el ejercicio anterior de establecer obligaciones de dar, hacer y no hacer. ¿Ya? Eso en el fondo se va a tratar la actividad evaluada, la vamos a ir haciendo en la misma clase y se va a entregar en la misma clase también. Va a haber tiempo suficiente para que rellenen lo que falta y trataré también de ir corrigiendo rápidamente también y sacar la misma nota el mismo día. Ya hay con respecto a la actividad evaluada, yo ya revisé varios trabajos, ¿ya? Y este curso está completo. Todos hicieron el trabajo. Muy buenas notas por lo demás. Unas felicitaciones para todos, en verdad, el trabajo muy bien hecho, muy bien explicado. Se nota que estudiaron la causa, que trataron de meterse en el tema de los demandados para poder defenderlo y poder oponer esta defensa del caso fortuito y la fuerza mayor. Como les digo, muy bien todos. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna consulta con la evaluación grupal o con la evaluación que vamos a hacer en forma personal? ¿Alguna duda, alguna consulta? Los escucho. No, no, nada. Bueno, si no hay dudas ni consulta, voy a comenzar el taller de hoy, que trata de la indemnización de perjuicio. Como les dijimos en una oportunidad, la indemnización de perjuicios nosotros la vamos a tratar en dos partes. Esta es la primera parte del taller, donde vamos a conversar qué es la indemnización de perjuicios, qué es la acción de perjuicio y cómo se redactan las demandas de indemnización de perjuicio. ¿Ya? Y al final haremos una pequeña pincelada a lo que es la cláusula penal, que es lo que me interesa que revisemos para el taller evaluado. En todo caso, si no alcanzara por el tiempo,
porque la verdad que puedo hacer clases hasta las 9, según lo que hay por suspensión. Entonces, en el PPT, en todo caso, que les dejé súper clarito lo que necesito, los artículos que hay que aprenderse bien de la cláusula penal para poder hacer de mejor manera el trabajo. Bueno, dicho esto, seguimos con nuestra clase. Bueno, cuando nosotros hablamos de la indemnización de perjuicios, tenemos que remontarnos a nuestro curso de introducción al derecho, cuando ustedes aprendieron los principios del derecho. Y dentro de los principios del derecho civil está el principio de la responsabilidad. El principio de la responsabilidad es tan simple como el que causa un daño lo debe reparar. Es así de sencillo. Yo dañé, yo reparo. El que daña, repara. El que daña, paga. ¿Ya? ¿Y por qué el que daña, paga? Porque se supone que siempre la indemnización de perjuicios va a consistir en pagar una suma de dinero. ¿Ya? Siempre la indemnización de perjuicios es una obligación de entregar una suma de dinero, pagar una suma de dinero, obligación dineraria, ¿ya? Entonces tenemos que la indemnización de perjuicio proviene del principio de la responsabilidad, que me dice que el que causa un daño lo debe reparar, así de sencillo. Y tenemos claro que también obedece a una obligación de dar, porque siempre se traduce en el pago de una suma de dinero, ¿ya? Existe una pequeña excepción que es en la cláusula penal, que lo vamos a ver también, donde uno puede pactar como cláusula penal, que es una indemnización convencional, anticipada por las partes, que también puedan someterse a alguna obligación de hacer, ¿ya? Pero es solo para el caso de la cláusula penal. Como bien tenemos claro, cuando existe esta indemnización de perjuicios, es un derecho personal. Aquí tenemos que tener presente lo que señala el Código Civil cuando partimos el curso de obligaciones de lo que eran los derechos reales y los derechos personales. Pero aquellos que se tenían sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y aquí, cuando hay una indemnización de perjuicio, tenemos este derecho personal clarito. Está identificada los dos sujetos de la obligación, tanto el sujeto acreedor como el sujeto deudor. Está clara también la prestación, que es un dar, una suma de dinero, ¿ya? Y, por lo tanto, habría obligación y el que ha causado este daño debe repararlo siempre, como le dije, mediante el pago de una suma de dinero. Con respecto a las características de esta indemnización de perjuicio, como les dije, es siempre una obligación de dar, salvo la excepción que le hablé de la cláusula penal que se podría establecer ahora. Un presupuesto para todo tipo de indemnización, tanto contractual como extracontractual, que las vamos a ver, vamos a dividir la materia. Es requisito sine qua non de ambas, que debe existir un daño, ¿ya? Y ese daño es el que debe repararse, o sea, debe repararse efectivamente el daño causado. Y nada más que eso, ¿ya? Ya que la indemnización de perjuicios en ningún caso puede ser una fuente de ganancia, ¿ya? No puede ser fuente de ganancia. Ustedes no pueden en su futuro ejercicio profesional sentir que un juicio de indemnización de perjuicios para ustedes es una fuente de ganancia, es un negocio. No, no, no. Nosotros tenemos que ser los primeros en bajar los humos a la gente que a veces cree que los juicios de indemnización de perjuicios son, con eso van a quedar asegurados para toda la vida, y no es así. Lo que se tiene que reparar es el daño causado y el daño efectivamente causado, ¿ya? Entonces, eso, como les digo, no, mucha gente cree que los abogados y ofrecen esos juicios y después repartimos, y la verdad que siempre son a veces muchos castillos en el aire. Sobre todo cuando no
no tienes pruebas. Si alguien tiene alguna duda, me va interrumpiendo y me va preguntando, ¿ya? Por favor, me interesa que todos tengan claro esta idea. Traté de resumirlo de la forma más simple para que lo puedan entender. Así que me avisan cualquier cosa. Esta indemnización de perjuicios o la acción de perjuicios, propiamente tal, que es aquella acción encaminada para obtener la reparación del daño, se puede solicitar conjuntamente con la resolución del contrato o con una demanda de cumplimiento también de ese mismo contrato. Ahora, cuando uno exige el cumplimiento del contrato, uno pide que se cumpla la prestación completa, como uno la quería exigir. Y para el caso que esta prestación no pueda cumplirse, ahí opera esta indemnización sustitutiva, en este caso, del cumplimiento de la obligación. Como les decía, se puede pedir tanto como con la resolución como con el cumplimiento. Esto es nuevo, ya esto está operando más o menos hace unos 10, 15 años, más o 10 años, más no tiene, ¿ya? La verdad que antiguamente siempre la indemnización tenía que ser o unida a la resolución del contrato o al cumplimiento. Y en sede extracontractual no hay problema, porque ahí la indemnización va por otro camino. ¿Ya? Pero la sentencia de los últimos 10 años de la Corte Suprema han dado cabida amplia a la indemnización de perjuicios en forma autónoma. ¿Ya? Entonces, como hay un daño que es previo, este daño puede provenir o del incumplimiento de un vínculo anterior, que esa es la responsabilidad contractual, o puede provenir también por cometer un hecho ilícito, ¿ya? Que es la responsabilidad extracontractual y que es la que se deriva tanto de la comisión de un delito como de un cuasi delito. Vamos a ver algunas características que tiene esta acción indemnizatoria que es bueno recordar. Primero que nada, la acción de indemnización de perjuicio es una acción patrimonial. Y cuando nosotros hablamos de acción patrimonial, siempre hay que tener presente 4 cosas. Siempre. Una acción patrimonial siempre es transferible, transmisible, renunciable y prescriptible. Toda acción patrimonial tiene estas 4 características. Es transmisible porque la acción de perjuicios la pueden ejercer también la sucesión que dada al fallecimiento de la persona que le cometieron el daño, ¿ya? Que son las llamadas víctimas por repercusión o rebote, ¿no? ¿Y por qué uno puede ejercer estas acciones del, del causante? Es porque el propio tenor del artículo 951 del Código Civil indica que los herederos no solamente heredan los bienes del causante, ¿ya? Sino que también todas sus obligaciones. De hecho, señala el 951, se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título es universal cuando sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Entonces, la misma ley señala que no es solamente sus bienes, sino que también, las obligaciones y derechos. Entonces,
Mis herederos pueden cobrar una indemnización que a mí ya me habían otorgado en vida, la pueden cobrar ellos. Y también pueden ejercer la acción de cumplimiento en representación del causante. ¿Ya? Es transferible también. ¿Por qué? Porque su enajenación no está prohibida en las partes donde el Código Civil habla sobre el objeto ilícito de la enajenación, ¿ya? Prohíbe la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, qué sé yo, pero no de la acción personal. Y como no está prohibido, en el derecho privado las cosas que no están prohibidas se entienden permitidas, si es que no son contrarias a la moral o a las buenas costumbres o a la misma ley. Entonces, perfectamente yo puedo tener un juicio de indemnización de perjuicios en contra. Sí. Matías, dime tu consulta. Profesor, yo tengo una consulta sobre la indemnización de perjuicio a propósito del daño moral, si es que esta igualmente se transmite. Sí, también, ya voy a llegar al daño moral. Ahora, todas las indemnizaciones se transmiten. ¿Por qué? Porque lo que se transmite, Matías, es la acción de indemnización de perjuicios. Y la acción de indemnización de perjuicios es para demandar perjuicios por daño moral, lucro cesante y daño emergente. ¿Ya? Así que tranqui, ya me voy a meter un poquito en el daño moral y también en el daño moral contractual y lo vamos a ver. Pero eso para que por lo menos te quede claro hoy. ¿Ya? Efectivamente, yo puedo transferir mi acción. Puedo transferir mi acción. ¿Ya? Ahora, claro, va a ser discutible que si la demanda es solo de daño moral y yo pueda vender mi acción de daño moral, hay que probar que el daño se le hizo a la anterior. Lo que pasa es que el acto es válido porque se cede. La prueba no va a recaer en que el adjudicatario de la cesión es el que sufrió el daño. Lo que igual se va a probar en el juicio es que la persona que cedió fue la que tuvo el daño. Y si ese logro se logra probar en el juicio, el cesionario va a recibir la indemnización. No sé si con eso me explico, Matías. Sí, entiendo. Muchas gracias, profesor. Ok, seguimos entonces. Les dije que era transmisible, les dije que era transferible, y también es renunciable la acción de perjuicios, ¿ya? Esto lo hemos visto, lo hemos trabajado en avenimiento, en transacciones, es muy común que uno en un avenimiento renuncie a las acciones indemnizatorias por haber recibido una suma de dinero. Muchas veces uno le pone sin reconocer responsabilidad alguna y con el único fin de poner término a este litigio o a un eventual litigio. Por una parte, un señor entrega la suma de dinero tanto y por lo tanto la otra renuncia a cualquier acción indemnizatoria de perjuicio a futuro. Es algo totalmente usual, como su renuncia no está prohibida, es válida completamente conforme al artículo 12, si no me equivoco, siempre me confundo si el 12 o el 10 es. El 12. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. ¿Ya? Así que en eso no habría problema. Les dije también que la acción de perjuicio, por su carácter patrimonial, es es prescriptible, ¿ya? Y ojo acá, que la prescripción es distinta para la indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual a la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. ¿Ya? La primera, la contractual, como no tiene un plazo señalado en la ley específico, tenemos que ir a la norma general de las acciones que establece el artículo 2515 del Código Civil. Este artículo señala: este tiempo es en general
de 3 años para las acciones ejecutivas y de 5 para las ordinarias. Ahora, como el juicio de indemnización de perjuicios no tiene una tramitación establecida por ley o tampoco es un juicio sumario de los que menciona el 680, no queda más que la aplicación supletoria del procedimiento ordinario conforme al artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que señala: se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera sea su naturaleza. Y por lo mismo, como es un juicio ordinario y no tiene regla su prescripción, vamos al artículo 2515 que les leí, y por lo tanto la prescripción de la acción indemnizatoria de perjuicios por responsabilidad contractual prescribe en 5 años. ¿Ya? El plazo donde se cuenta los 5 años es desde el incumplimiento de la obligación. ¿Ya? Desde ese plazo se cuenta, no desde la suscripción del contrato, salvo que haya suscrito el contrato y en el mismo momento lo dejó de cumplir. Ya desde ese momento se contará también el plazo del incumplimiento. Pero con respecto a la responsabilidad extracontractual, el tema es muy distinto, ya que el plazo de prescripción lo establece la ley, ¿ya? Y es distinto al de la responsabilidad contractual. Este plazo está establecido en el artículo 2332 del Código Civil, que indica lo siguiente: las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en 4 años contados desde la perpetración del acto. Ya 4 años. 4 años desde la perpetración del acto, o como se decía antiguamente, desde que ocurrió el hecho que dio origen al proceso. Ahora, la doctrina y la jurisprudencia han ido adaptando este artículo y han señalado que el plazo de prescripción de esta acción no correría desde que se perpetró el hecho, sino que cuando efectivamente se produjo el daño, ¿ya? Porque muchas veces tú puedes cometer un acto sin darte cuenta de que ese hecho fue dañoso o culposo. Te pueden haber engañado perfectamente. Y con el correr del tiempo darte cuenta el daño que te hicieron y no en el momento en que ocurrió el hecho. ¿Ya? Esta tesis se ha ido implantando con fuerza en la Corte Suprema durante los últimos 15 años por lo menos, ¿ya? Antiguamente no, eran muy cerrados con esta norma, como la norma decía de la perpetración del acto, la perpetración del acto nomás, ¿ya? Entonces, para el tema de la indemnización, no, pues tenía que correr, para indemnizar tiene que haber un daño. ¿Cuándo ocurre el daño? Efectivamente, ese daño, ¿ya? Entonces, muchas demandas que se creían perdidas por haber pasado más de 4 años fueron consideradas y como les digo, la Corte Suprema así lo ha estado estableciendo. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta con la acción de perjuicios, lo que he hablado? ¿Algo que no se entienda, algo que les quiere que les vuelva a explicar? Aquí estoy. ¿No? ¿Sí? Avancemos entonces. Vamos a ir primero a la responsabilidad contractual, ¿ya? Y la indemnización de perjuicios que se generaría de acá. Tomé una definición de nuestro querido profesor Vidal, que es bien completa, y vamos a ir leyéndola despacito para ir viendo cada uno de los elementos que esta indemnización nos trae. Primero que nada, el profesor Vidal la define como un remedio
un remedio, recordemos que los remedios son el abanico de acciones que tú tienes, ¿no es cierto?, para poder conducir una pretensión. ¿Ok? Entonces sería el remedio que frente al incumplimiento contractual, ¿ya? O sea, es una acción que yo entablo porque alguien incumplió un contrato. Eso no lo tenemos muy claro, ¿ya? También vimos en clases anteriores que el incumplimiento podía prevenir por no haber realizado la prestación o por haberla realizado imperfectamente o por haberla realizado en forma extemporánea, ¿ya? Las tres formas implican incumplimiento de la obligación. Eso lo tenemos súper claro. Entonces, es el remedio que frente al incumplimiento contractual tiene a su disposición el acreedor y que consiste naturalmente en una suma de dinero que el deudor debe pagarle. Una suma de dinero que el deudor debe pagarle. Y que por una parte equivale o representa lo que aquel habría obtenido de haberse cumplido la obligación exacta y íntegramente. Esto es lo que yo les decía, por eso que nadie puede ver la indemnización como una fuente de ganancia, ¿ya? Acá lo que tiene que equivaler o representar esta indemnización es lo mismo que si se hubiese obtenido el cumplimiento exacto e íntegro. ¿Ya? Eso el profesor Vidal los denomina los perjuicios intrínsecos. ¿Ah? Y por la otra tiene por objeto reparar los restantes perjuicios que el acreedor padezca como consecuencia de dicho incumplimiento. ¿No es cierto? Aquí vamos a ver el perjuicio que te va a generar el atraso y todos esos temas. Les comentaba que, por ejemplo, cuando uno demanda el cumplimiento de un contrato con indemnización de perjuicio, la indemnización de perjuicios, en este caso, se pide como sustitutiva para el caso que no te puedan cumplir. Pero además, tú puedes demandar otro tipo de perjuicios ahí. Por ejemplo, los perjuicios moratorios, que esos no van a ir incluidos en los anteriores, ¿ya? Y dentro de los perjuicios moratorios, por lo general, lo que se ataca o se demanda es el lucro cesante, lo que yo dejé de percibir por este atraso, los gastos que tuve que incurrir para poder cumplir, y ya vamos al daño emergente. O sea, pueden generarse más perjuicios que los que yo, aparte de los que tengo que demandar por el cumplimiento de la obligación, para que no se confundan con eso. Entonces, tenemos que los perjuicios patrimoniales afectan derechos e intereses susceptibles de apreciación pecuniaria del acreedor. Y la idea de este perjuicio patrimonial siempre es que una persona disminuya su patrimonio por muy millonario que sea, y otra, esa cantidad de dinero que salió de un patrimonio ingrese a otro patrimonio para aumentar ese patrimonio. Independiente de que la señora tenga miles de deudas, va a bajar sus deudas y eso es aumentar su patrimonio. Entonces tenemos el daño emergente y el lucro cesante. Al menos esos dos son los que señala el artículo 1556 del Código Civil, que señala: la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante. Ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente. O de haberse retardado su incumplimiento. Eso era lo que me falta. ¿Ve? Ahí en la indemnización de perjuicios también habla de las tres formas de incumplimiento: incumplimiento imperfecto, tardío, incumplimiento total. Ahora, el daño emergente, como su palabra lo dice, es el que emerge de este incumplimiento. ¿Ya? Primer daño que va a emerger es el valor de la prestación de lo que se debe.
ya que eso se va a pedir o en cumplimiento en naturaleza o en una sustitutiva indemnización por lo mismo como le expliqué antes. Pero además, si a mí me emergieron otros perjuicios, gastos y todo, tengo que demandarlos no como indemnización compensatoria, sino que como indemnización moratoria. Ya no se vayan a equivocar, que hay colegas que hasta de mi edad que se equivocan en este tipo de cosas. A ver, y el lucro cesante, como les decía, es la ganancia o utilidad que como consecuencia del incumplimiento contractual el acreedor deja de percibir. Es lo que yo dejé de percibir por el incumplimiento de este contrato. Tu atraso produjo que yo no cumpliera con otro y tuve que pagar una cláusula penal por tu incumplimiento. Se me generó un nuevo perjuicio. Vamos a ver. Los perjuicios extrapatrimoniales o morales es donde radica el tema de la indemnización por daño moral. ¿Ya? La indemnización por daño moral no está en el código, no está. Yo le acabo de leer el artículo 1556 y en ninguna parte habla del daño moral. Pero si revisamos bien este artículo, en ninguna parte prohíbe el daño moral. Y si le damos una lectura más profunda, el daño moral también es algo que puede emerger del incumplimiento de la obligación o emerger del delito o del cuasi delito. Y por lo tanto, gran parte de la doctrina estimamos que el daño moral emerge desde el daño emergente, ¿ya? Como también hay otra corriente que señala que hay un daño moral puro. Ahí yo le acompañé una sentencia que habla del daño moral puro para que lo puedan revisar. Si vemos los elementos que requiere para indemnizar tanto de la responsabilidad contractual como la extracontractual, tienen distintos elementos, pero hay varios que coinciden. Por ejemplo, la responsabilidad contractual requiere incumplimiento imputable al deudor, ¿ya? Necesita un nexo causal. En la responsabilidad extracontractual requiere que una persona capaz, porque también requiere de capacidad, cometa un delito o un cuasi delito. Que exista también un nexo causal y en ambos debe existir un daño. Ya recuerden que si no hay daño, no hay reparación. Si no hay daño, no hay principio de responsabilidad. Y sin daño no hay indemnización de perjuicios. Es así de sencillo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de daño moral, tenemos que tener presente qué es lo que sufre la víctima con el daño moral. Puede provenir de un daño corporal, como por ejemplo las personas que han ido a hacerse una operación estética de belleza y han quedado horribles. Hay muchos casos de esos, les subí unas sentencias también que hablan de ello. Puede ser un daño a la dignidad humana o a la libertad también, ¿ya? Y también otros derechos de la personalidad que se puedan ver afectados y que deben ser indemnizados por el daño moral. ¿Cómo se estructuran las demandas de daño moral en sede contractual? Tenemos que, primero, debe existir una víctima que ha sufrido un daño. Eso tiene que ser sí o sí. Pero el daño tiene que provenir
de alguna lesión de estas. Yo creo que no hay otras más, tiene que ser de estas, o un daño corporal, o un daño a la dignidad humana, o a la libertad, o a otros derechos de la persona. Entonces, ¿para dónde va esta indemnización? ¿Qué es lo que va a buscar indemnizar? Son la satisfacción de los intereses y las aspiraciones personales de la persona que se vieron dañadas, ¿no? Entonces, pero hay muchas veces que las pérdidas son irreparables. Entonces, ahí donde a mí ninguna cantidad de dinero me va a pasar la pena pero es lo que hay, es la forma de cómo indemnizar. No está establecido en la ley otras formas de indemnización que no sea el pago de dinero. No está aquella de hacer un tratamiento como una obligación de hacer, no está aquella de cobijar y hacer cariño para que no tengas pena. Ese tipo de cosas no son sanciones de indemnización, ¿ya? Tiene que ser de esta forma. Para poder redactar los hechos de una demanda de daño moral, tienes que, primero que nada, tomar en cuenta el alcance del daño. Hasta dónde me ha afectado esto? Eso es súper importante. La intensidad, cómo me afectó esto a mi personalidad, el tiempo, cuánto tiempo llevo sufriendo de esta dolencia y el perjuicio que me ha ocasionado. Entonces, cuando uno calcula el daño moral, para que se pueda otorgar un dinero como equivalencia de ese daño producido, debemos estar siempre en presencia de situaciones que sean homologables al dinero. ¿Ya? A ver, yo conozco 3 tipos de demandas que he utilizado en mi práctica, en mi carrera profesional, y que son, le he visto que la acogen de las 3, ¿ya? El primer ejemplo es con tomar la vida laboral futura, ¿ya? Es un tipo de ejemplo, por ejemplo, joven de 30 años que muere en un accidente por culpa de otra persona. Ese tipo era, pongámosle que era una persona que ya se había titulado de ingeniero, estaba en un trabajo en el cual estaba ganando 2 millones de pesos y le pagaban, ¿cómo se llama? Imposiciones como por 400.000 pesos, 500.000 pesos, qué sé yo, dependiendo de ese. Entonces, si yo quiero calcular el daño moral como la vida laboral futura, yo más o menos calculo que esa persona en sus fondos de FP ingresaban por su sueldo, ¿no es cierto?, todos los meses, 500.000 pesos, de los cuales al ahorro previsional irían 300. Entonces, si yo me pongo a pensar en la vida laboral futura de esta persona, perfectamente le quedaban 35 años más por trabajar. 35 años más donde podría haber ahorrado previsionalmente esos 300.000 pesos mensuales. Y muchos jueces no se complican la vida cuando uno presenta estos antecedentes de lo que él ganaba y el juez toma el monto de la AFP y lo multiplica por 35 años y fija una pensión, y fija una indemnización por daño moral. Esa es una, esa como que se utiliza mucho. He visto otras también que, que lo han demandado como un costo por el tratamiento de lo que va a salir resarcir ese daño mental. También lo he hecho así.
De hecho, sobre todo en temas donde han habido no muertes, sino que daño mismo a la persona. eh, bueno, casos que no quiero ni contar, la verdad. Pero hay daños que, por ejemplo, se demandan de lo que te va a salir, más o menos un tratamiento psicológico y psiquiátrico para poder estar en la situación que estabas antes de que se te cometiera ese daño, ¿ya? Y, y también se calcula, por ejemplo, de lo que te podría salir a futuro, no sé, una consulta privada de un psiquiatra por una vez por semana durante 10 años. Y se suman, no sé, saldrá 100.000 pesos, 70.000 pesos, y se empiezan a sumar semana por semana, 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 por 10 años. Y también se llega a un monto de una indemnización. ¿Ya? Esas son dos que se utilizan. Pero la más común es el baremo judicial. El baremo judicial, le subí también un material del baremo judicial, un manual de su utilización. Es un documento que se descarga de la página web del sitio del Poder Judicial y en el cual tiene varias, aplica varias situaciones en las cuales los jueces han dado ciertas cantidades de dinero fijas por muerte, por accidente, y ahí van dependiendo si la lesión te trajo tantos días de inactividad, si me produjo la mutilación de un miembro importante, entonces todo eso hace variar por tantas muertes, tantas personas, tanto para el hijo, tanto para el cónyuge, todo eso está ordenado. Sirve inclusive para ordenar más o menos en base al baremo, ir pidiendo a veces las indemnizaciones sin tener que caer en el absurdo, que es lo que siempre digo yo de las indemnizaciones, de poner millones de millones de millones de pesos. Eso es absurdo. Eso no se acostumbren a hacerlo ustedes. ¿Por qué? Porque la idea de un buen juicio es ganar las costas. Entonces, para ganar las costas tienes que primero demandar lo correcto. ¿Por qué? Porque para que lo condenen en costa, el demandado tiene que ser totalmente vencido, totalmente vencido. Y si yo lo demando por 1.000 millones de pesos y el juez lo condena a 50, que es lo razonable, ese señor no fue totalmente vencido, por lo tanto no lo van a poder condenar en costas. ¿Ya? Eso es más importante que tirar aumentos excesivos. Siempre una indemnización que no sea excesiva es bien mirada por el juez, es bien mirada por la contraparte en el momento de conciliar. ¿Ya? Siempre hay que demandar lo justo. La indemnización no es motivo de ganancia ni para su parte ni para el abogado. Eso ténganlo súper, súper presente. Por último, quiero señalar que el daño moral hay que acreditar la lesión emocional. Eso es lo fundamental. Hasta el día de hoy se han acreditado con informes psicológicos, informes psiquiátricos, pero hoy día la neurociencia está avanzando increíblemente. Y esto es el derecho del futuro, el derecho de que ustedes van a ejercer más adelante. Hoy día la neurociencia posee, por ejemplo, los conductores galvánicos y los electroencefalogramas inalámbricos. Los neurólogos te colocan un conector galvánico acá y te empiezan a hacer un examen para ver tus estímulos y hasta dónde puedes segregar un químico que se analiza en este tipo de exámenes, dependiendo y te van pasando algunas imágenes y cuando te pasan algo que tiene que ver con el hecho dañoso, tu cuerpo arroja un químico que los neurólogos lo analizan y ven según las densidades o la amplitud del mismo el daño emocional actual que tiene esa persona. O sea, esto cada día, estimado, va en aumento. Esto es nuevo, esto es una novedad que lo están viendo, esto está recién, yo lo he estado viendo en algunos juicios que han acompañado este tipo
de prueba y realmente los jueces ya las están valorando porque es acreditable esa lesión emocional también por la neurociencia. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Se quedaron dormidos, parece. Ya, pónganme No, profe, atención que está vamos. claro. Alguien me escribió, parece, ¿no? A ver. Todo claro, profesor. Estamos bien. Ya. Vamos a hablar de la actividad, ¿les parece? Sí, profe. Ya. Aquí está. Redacte una demanda de juicio ordinario de indemnización de perjuicios por daño moral derivado del incumplimiento de un contrato. Yo les mandé una sentencia, pueden guiarse de ahí, minutas de demanda ustedes tienen, ya saben cómo hacerlas, son demandas de juicio ordinario que siempre van a tener que cumplir con el 254 CPC. En los hechos se debe describir el incumplimiento, la afectación a la integridad psíquica o física o el daño a la dignidad humana o la libertad u otros derechos de la personalidad afectados. También la actuación del daño moral y la indicación de los medios de prueba para acreditar. Eso en los hechos. En el derecho, ocupar extractos de las sentencias Corte Suprema subidas como material y del texto criterios de procedencia de la indemnización por daño moral por incumplimiento contractual del profesor Vidal. Ese está en Google, está ese documento, pero creo que el profesor también se lo subió. Y la petición concreta. Oye, la petición concreta es en lo que más se cayeron en el ejercicio anterior. La petición concreta es algo fundamental. No se les vaya a equivocar nunca. Por una petición mal hecha se caen los juicios. Por una petición concreta mal redactada se caen los juicios, porque después los jueces tienen que fallar en base a tu petición concreta. Si el juez se sale de la petición concreta, ultra petita, y esa sentencia es nula. Entonces, por eso que le hago tanto hincapié a la petición concreta, no se equivoquen más. En la petición concreta tiene que venir el resumen de todas sus pretensiones. Por tanto, en mérito de lo expuesto y normas citadas, ruego su señoría se sirva a tener por entablada demanda en juicio ordinario y conforme a acoger la tramitación y en definitiva declarar. 1, dos, 3, quinto, condena en contra. No se le puede olvidar jamás la condena en contra. ¿Ya? Clarito con los petitorios. Clarito con los petitorios. La petición concreta tiene que ser clara, precisa. ¿Ya? Y no equivocarse más en eso. ¿Alguna duda con la actividad evaluada? La fecha de esta actividad evaluada la van a enviar el día antes del otro taller, ¿ya? Y el que la haga y la haga bien va a tener 3 puntos de base para la revisión del personal. O sea, ellos van a partir de un 4 el que haga esto. No van a partir de un 1 ni de un 2. ¿Ya? Así que los incentivo a que sí lo puedan hacer y los que lo hagan bien, como les digo, van a tener 3 puntos de base para el evaluado personal. Este trabajo también en grupo, no hay problema, háganlo en grupo. Después el de la sala de computación sí que va a ser evaluado. ¿Alguna duda con el trabajo? La entrega del mismo sería el día 27 de octubre, jueves 27 de octubre a las 20:30 horas, el día antes de del próximo taller evaluado. Dejé esto para el final porque tiene que ver con la redacción de la cláusula penal que vamos a trabajar en el taller evaluado. Primero que nada voy a dar la definición de lo que es la cláusula penal, que está establecida en el artículo 1535 del Código Civil. Dice este artículo: la cláusula penal
es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal. Entonces, acá las partes convencionalmente y anticipadamente, que esos son los requisitos fundamentales de la cláusula, anticipado y convencional. Es antes de que ocurra cualquier cosa, antes de los incumplimientos, antes del daño, yo avalúo con mi contraparte qué va a pasar aquí si alguien no cumple. ¿Ok? Entonces, este no cumple, como dice la definición, puede consistir en dar o hacer algo. Por lo tanto, eso de que hablábamos en un principio, de que el principio de responsabilidad, de que el daño siempre debe indemnizarse con una suma de dinero, aquí vemos que no es tan así. También se podría indemnizar con la realización de una obra material, con la suscripción de algún documento relevante para esta parte, y que con eso también pueda ver satisfecho su interés. ¿Ya? Eso con respecto a la cláusula penal, que me interesa que lo tengan súper clarito, porque ahí les voy a meter alguna obligación de hacer y de no hacer, que también la estuvimos viendo en el primer trabajo. Una consulta, ¿cómo lo hacemos para la lista? Pues para hacer se las abro aquí en mi computador y ustedes van a escanear de ahí con sus teléfonos. ¿Cómo lo han hecho cuando han tenido clases por Zoom? Así como usted dice, profesor, como que la proyecta y ahí escaneamos el código. Ya. Muchas gracias. Voy a hacer eso. ¿No les queda ninguna duda? ¿Algo que tenga? Porque voy a pasar la lista. Todo muy ¿No? claro, profesor. Muchas gracias entonces. Ya, vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer aquí. Ujú. Ya, estimados, ahí está para que lo puedan ver. ¿Se ve bien? Profe, está mostrando el PowerPoint. No, no, se me aparece a mí. ¿Le aparece? ¿Sí? Se ve No, el profesor. PowerPoint, profe. Ya, esperen un segundito. Aquí está. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, profe. Ya, me avisan cuando estén ok. Ya, estamos, voy a sacar esas. Ya, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos ok? Profesor, que mi grupo tiene Dime, una duda Matías. para el final respecto Ya, al trabajo evaluado anterior, ya, dime, dime. que nosotros, que nosotros tuvimos que habíamos mandado un correo respecto a que nosotros Ya, consideramos que sí teníamos peticiones concretas
Y Ay, sí, mira, si lo vi